Creo que no hay mejor manera de cerrar el año que con un ensayo propio. Entonces, el título es La vida en la sociedad moderna. ¿Tiene sentido? Y si es así, ¿cómo encontrarlo? El progreso tecnológico en la sociedad ha hecho que ahora el dilema existencialista, el que las personas se planteen la pregunta ¿cuál es el motivo de mi existencia?, sea una cuestión mucho más común de lo que llegó a ser en siglos anteriores. ¿Por qué se debe esto? Debido al desarrollo de las tecnologías. La vida humana en muchos países del mundo, especialmente en los primermundistas, y en las clases privilegiadas de los países tercermundistas, es una vida que no presenta desafíos, al menos a nivel físico. Es decir, las personas no poseen preocupaciones reales sobre sus necesidades. En términos de Maslow, ya nacen con la mitad de la pirámide satisfecha y con una gran garantía de que se va a permanecer satisfecha realizando el mínimo esfuerzo posible por el resto de su vida. Esto no es suficiente para el ser humano y explico el porqué. El Homo sapiens sapiens, descendiente de los marsupiales, posteriormente de los primates, es una especie biológicamente carnívora y cazadora, que está diseñada para sobrevivir, está diseñada para resolver y superar retos o desafíos, está diseñada para sentir la dificultad como parte normal de su ambiente, la cual tiene que superar para poder darle un sentido a su día a día, tanto cuando éramos primates sin un lenguaje como en nuestras sociedades más primitivas de cazadores y recolectores. Ya el adolescente humano, hace solo unos miles de años en Europa y hace cientos de años en América, debía tomar una lanza y enfrentar el primer encuentro violento que lo haría convertirse en un adulto capaz. Es el de salir a cazar y matar animales con su propia mano. En unos pocos miles de años, por no decir cientos, porque la vida en el siglo XVIII y XIX era sumamente difícil en esta sociedad preindustrial en comparación a lo que es hoy en día, el estilo de vida del ser humano ha dado un cambio sumamente radical, llevándolo al facilismo de la sociedad industrial y tecnológica en la cual vivimos en el presente. Ese es uno de los motivos por el cual las personas que vivimos en un país tercermundista, siendo mi caso Venezuela, nos genera tanto contraste a los supuestos problemas que manifiestan en las redes sociales los ciudadanos del primer mundo. Por ejemplo, en mi país tenemos que preocuparnos por los cortes de energía eléctrica, los cuales no están planificados, por lo tanto estos pueden alterar la rutina que tengamos para ese día por completo, además de repercutir en la salud de nuestros artículos que usan electricidad. Debemos preocuparnos de estar preparados el día que llega agua, sí, el agua potable, el agua de la llave, para llenar los tanques, si es que en tu hogar tienes tanques para llenar. Si no, te tocará hacer todo lo que puedas mientras llega el agua. Por ejemplo, en donde yo vivo llega el agua corriente de la Pluma una vez a la semana, por lo que mi familia tomó como medida preventiva al construir un tanque subterráneo y tener como 3 tanques más. Algo impensable para el ciudadano de un país del primer mundo. En el mismo orden de ideas, al ser la mayoría de los salarios insuficientes, el tercermundista siempre está pensando en cómo invertir su dinero para ganar el dinero extra que le permita llevar comida a su mesa, mantener a su familia o, en su defecto, reunir el dinero suficiente para seguir surgiendo como ser humano en una sociedad industrializada, pero martirizada por los problemas tercermundistas. Por todo lo descrito con anterioridad, se puede asumir con la mayor seguridad del mundo que el cerebro del ciudadano tercermundista siempre está pensando en cómo resolver algún tipo de problema relacionado con su calidad de vida. Por lo tanto, de forma moderna, se está encargando de sobrevivir. Ya no es quizás cazando bisontes, búfalos, jabalíes o mamuts, sino intentando encontrar alguna respuesta ante todas las problemáticas que le rodean y posteriormente encargándose de resolverla. Por esta misma razón, incluso encontrar un sentido de vida para el ciudadano tercermundista es mucho más sencillo, porque queremos crecer como individuos, queremos aportar más, queremos alcanzar una realidad que quizás no hemos vivido hasta la fecha, queremos algo más, y ese querer algo más es lo que nos impulsa. Por lo tanto, encontrar una vocación que te permita alcanzar ese algo más que siempre has deseado es una tarea menos complicada,
con tal que puedas hacer dinero y progresar con ello que te apasiona. Estarás viviendo una vida plena. Y no es una vida plena porque hayas encontrado tu vocación, no. Es una vida plena porque durante muchos años has estado superando diferentes dificultades, has estado cumpliendo objetivos y metas durante todos los días, has estado superando crisis, así como nuestros antepasados cuando no habían podido cazar ningún animal durante 5 días y luego por fin logran comer. Esa crisis que llena el espíritu biológico primitivo que nos hace ser humanos. Por lo tanto, el objetivo del tercermundista es esa tranquilidad luego de tanto caos, tomada de la mano con su vocación. Porque si algo sirve en las crisis y el sobrevivir es para conocernos mejor a nosotros mismos, identificar nuestras debilidades y virtudes, identificar qué nos da placer y qué nos genera bienestar, identificar qué nos gusta y qué no nos gusta. Por lo tanto, ya sabremos qué hacer cuando logremos alcanzar esa tranquilidad anhelada. Entonces, tomando como base la necesidad de superar muchas crisis, lograr objetivos, el cómo nos llena instintivamente el estar sobreviviendo, y tomado de la mano con todo esto, el proceso de autoconocimiento que conlleva toda esta dinámica, alcanzando como punto máximo el conocimiento de nuestra vocación y motivo en este mundo, podemos asumir que efectivamente el camino del ciudadano tercermundista no es sencillo, pero tiene un camino. O sea, en palabras más sencillas, por el hecho de saber qué hacer porque debemos sobrevivir, es el equivalente a tener un mapa de acción, y no solo para sobrevivir, sino lo que queremos hacer posterior a sobrevivir y pasar a vivir. Es como empezar en un juego teniendo una guía. Algunos deciden usarlas, otros con mucha menos voluntad deciden rendirse. Y esta realidad contrasta con el presente de nuestros compañeros primermundistas, porque al no tener que sobrevivir en la mayoría de los escenarios, es el equivalente a empezar en un juego con todas las necesidades básicas cubiertas, donde en teoría puedes hacer lo que desees, pero al no tener ese autoconocimiento que se gana al superar tantas situaciones adversas a lo largo de tu desarrollo, no saber a dónde ir, es decir, aunque puedas ir a cualquier parte que desees, la poca cantidad de eventos significativos y crisis superadas hace que no tengas un sentido de dirección, perdiéndote en la inmensidad de las posibilidades que te ofrece el primer mundo. Entonces, ¿cuál es la solución que ha encontrado el primermundista para obtener un sentimiento de comunidad, de identificación con los suyos y darle un sentido a su existencia? Bueno, es el crear problemas donde no existen para luchar por ellos. Es decir, si ya el Homo sapiens sapiens es una especie animal sumamente irracional, este en el primer mundo se está convirtiendo en su versión más irracional y sentimental, dándole mucho más valor a sus ideas impulsadas por un sentimiento de vacío y soledad sumamente grande que a los hechos y a lo cuantificable. Tengo varios ejemplos, empezando por los proteccionistas de los animales, los verdes y los veganos. Crearon una comunidad para no sentirse solos en la sociedad moderna primermundista. Encontraron un enemigo en común que les sirve para darle una dirección a todos esos sentimientos negativos que tienen dentro y así lograr identificarse con el grupo, darle una dirección a su lucha. El enemigo vendría siendo los granjeros, las empresas que producen alimentos, el mismo consumidor final que come carne. A este tipo de personas no importa cuántos papers científicos le muestres demostrando que la carne es necesaria para poder tener una dieta que no implique el tomar 50 tipos de suplementos diferentes, que igual no son suficientes porque siguen sin ser carne. No importa que les muestres papers de nuestra antropología y evolución, de cómo llegamos a ser la especie más inteligente de este pequeño planeta gracias a ser carnívoros. No importa que les demuestres que puedes tener una dieta completamente a base de carne y ser completamente saludable, pero que si posees una dieta completamente a base de vegetales, vas a sufrir los efectos de una deficiencia vitamínica, proteica y alimenticia, etc. No importa que les demuestres que para poder producir los vegetales que ellos consumen en cantidades industriales que puedan satisfacer la demanda de la sociedad moderna,
hacen uso de pesticidas y maquinarias que terminan con la vida de más seres vivos de los que ellos imaginan, sin incluir que de por sí las plantas, tubérculos, granos y hasta los hongos son seres vivos. Véase por donde se vea, su lucha está completamente injustificada de forma racional. Por eso mismo se justifica de forma irracional, con argumentos inválidos y completamente sentimentales, haciendo énfasis en su discurso a su enemigo en común. ¿Y por qué los primermundistas hacen esto? Porque están solos. En los países tercermundistas existe un sentimiento más arraigado de comunidad, porque tus dificultades también son las dificultades del otro. Un ejemplo, en el famoso apagón de 7 días que sufrió Venezuela en el 2019, a pesar de que en mi hogar no somos los más sociables de la zona, se evidenció un sentido de solidaridad y hermandad durante esos días sin luz, porque mi problema era también el problema de todos mis vecinos. Sin necesidad de organizarnos formalmente, nos unimos para ayudarnos. Los que tenían plantas eléctricas aprovechaban y cargaban los teléfonos de los demás, ayudaban a preservar la comida perecedera en los freezers o frigoríficos. Salíamos todas las noches a hablar, se preparaban comidas comunales, entre otras muchas cosas. También a lo largo de ese mismo año, donde la crisis se intensificó mucho más, se podía ver cómo los que podían, al menos una vez a la semana, preparaban comidas y se las daban a sus vecinos más necesitados. Porque en el tercer mundo, el hecho de que tengas un hogar, una casa, tu propio terreno, no es sinónimo de que tengas los ingresos para comer todos los días. Pero regresando al primer mundo, ¿cuándo puede ocurrir esto? Solo cuando ocurren desastres naturales. Ejemplo, la erupción del volcán de La Palma en España. Durante esa semana se dejó de hablar de feminismo, de la carne, de los veganos, de Vox. Los españoles se encargaron de ayudar a sobrevivir a sus compatriotas que lo habían perdido todo. Y ahí nos damos cuenta que efectivamente el ser humano es capaz de distinguir de los problemas reales a problemas artificiales creados por el sentimiento de vacío y ansias de poder de otros. ¿Por qué digo esto? Porque si efectivamente el feminismo, el cambio climático, los partidos políticos, el comer carne, etc., fueran problemas reales, pues todos los seres humanos los considerarían lo mismo, al nivel de un desastre natural. Pero no, la vida no es así y efectivamente tenemos la capacidad para juzgar la importancia de los supuestos problemas que afectan nuestra vida. Y al final del día, si nos dan a elegir para donar, para ayudar a damnificados o donar para financiar un partido feminista, te aseguro que la mayoría, que no tengan problemas psicológicos graves, van a escoger la primera opción. ¿Por qué? Porque es un problema real que te puede afectar a ti también. Entonces podemos concluir que estos grupos minoritarios que poseen una voz muy fuerte, aunque no es sinónimo que los respalden muchas personas, sino que en su mayoría son grupos histriónicos de individuos desequilibrados psicológicamente que solo buscan una excusa para sobrevivir, nacen debido al gran aislamiento social que sufren las personas en las sociedades primermundistas. A su vez, estas masas son sumamente manipulables porque en su discurso hacen énfasis en sentimientos negativos fuertes relacionados con el rencor, la venganza, el ajuste de cuentas, y cuando se logra dirigir este enemigo a un enemigo en común, o estos sentimientos a un enemigo en común, se puede dar una dirección que movilice a este montón de personas que por fin ya no se sienten solas. Porque hay un grupo con el que se pueden identificar. A diferencia del tercermundista que se puede identificar con su vecino porque tiene los mismos problemas reales que él. El primermundista crea movimientos con problemas artificiales para poder identificarse con otras personas y salir de esa burbuja de soledad y falta de motivo, falta de propósito en el que se vio autoimpuesto, y efectivamente estos grupos se le pueden otorgar un propósito a esas personas. La falsa sensación de estar batallando y sobreviviendo, la falsa sensación de que están luchando para resolver no solo sus propios problemas, sino los problemas de los demás, aunque solo es por un tiempo limitado, porque en la realidad, en el mundo real, se ha probado, aunque sea por los momentos, que la objetividad suele prevalecer antes que la subjetividad, por lo que al final, aunque estos grupos no se disuelvan,
si se disuelven los integrantes porque realmente no creen en su lucha, cuando logran darle un propósito a su vida o entender realmente que ese supuesto problema a mayor profundidad, cuando logran solucionar los diferentes problemas psicológicos que los afectan, terminan saliendo de estos grupos identitarios y son reemplazados por nuevos integrantes frescos, jóvenes y llenos de rencor, aislamiento social y falta de propósito. Respondiendo al interrogante planteada en el principio, ¿cómo hacer para encontrar propósito? Considero que uno de los factores más importantes es la unidad familiar, y aunque existe un discurso actualmente que quiera disolver la familia tradicional, ese discurso es sumamente irracional, sustentado en el rencor y en problemas psicológicos y emocionales, los cuales nunca han sido resueltos. La unidad familiar te proporciona en un primer aspecto el no estar aislado socialmente, te enseña a interactuar con diferentes personas, ya que todos los miembros de tu familia pueden ser completamente diferentes. Te enseñan a convivir en un lugar donde no siempre vas a tener la razón, y aunque la tengas, puedes que no te la den. Te enseñan idealmente a apreciar los esfuerzos del otro. Una familia bien estructurada estará allí para apoyarte. Y aunque tus amistades se hayan ido, aunque tu relación haya terminado, tendrás un lugar donde volver. Primitivamente sería el tener una cueva segura donde dormir, donde regresar. Lo mencionado con anterioridad es importante, aunque no es indispensable. Lo que sí es indispensable es lograr superar todos los desafíos que te presenta la vida en cuestión. Todos los desafíos y circunstancias adversas como propias y como el ambiente. Es decir, el ser humano debe superar un montón de crisis diferentes para poder sentirse capaz de solucionar problemas en diferentes situaciones. Usualmente la experiencia empírica es necesaria para poder obtener ese sentido de dirección en la vida, porque en síntesis se podría decir que la vocación individual es saber orientar tu capacidad para resolver problemas, pero en un área específica de la sociedad, y que además te apasiona y podrías ganar dinero con eso. Si el sobrevivir es necesario para poder sentir en cierta medida el bienestar de cumplir objetivos y resolver problemas, ¿cómo puede hacer un primermundista que no tiene que sobrevivir? Es indispensable mantener una vida social sana, y además de esto, el probar diferentes cosas. Aprovecha las facilidades que te otorga el primer mundo para experimentar cosas nuevas y poder así identificar aquello que te gusta, aquello que te apasiona y llena como persona, y aquello que simplemente no es para ti. Un problema común en el primer mundismo es el sentirse abrumado por todo lo que te ofrece la sociedad. Y en ese mismo sentimiento de estar abrumado, la persona reacciona haciendo nada y quedándose estática, lo que conlleva a diferentes problemas relacionados con la inanición y el aislamiento social. Peor, al mantener relaciones sociales, vas a poder resolver diferentes problemas y superar diferentes crisis relacionadas con la interacción social humana. Y al probar diferentes cosas, actividades, hobbies, materias, pasará lo mismo, porque no podrás ser bueno en todas o en sus defectos. Podrás ser bueno pero no disfrutarlo, y en algún punto, luego de diferentes decepciones o crisis, vas a encontrar aquello que efectivamente te llene como persona, y allí quieras invertir tu capacidad resolutiva de problemas y lograr percibir el bienestar que te genera el tener una vocación. Relacionado con lo mencionado anteriormente, al lograr mantener relaciones sociales, compañeros, amistades significativas, y el no estar aislado, va a evitar que pertenezcas a estos grupos radicalizados que fueron mencionados antes, porque parte de lo que genera bienestar psicológico tanto para niños como adultos es el tener círculos sociales estables. El aislamiento genera un malestar inmenso a nosotros, que somos una especie sumamente social, y en búsqueda de salir de ese malestar, una gran cantidad de personas cometen locuras o cosas que, estando equilibradas, no cometerían, como el creer estas pseudoideas radicales con el único fin de dejar de estar solos. Y bueno, habiendo contextualizado y dando respuesta a lo planteado en el título de este ensayo, los dejo con 30 segundos de música clásica y adiós, que tengan un feliz año.